acá también está, que está feo el día ya. Acá hace mucho frío, mi queridísimo Facundo. Acá hace mucho frío, estamos en pleno invierno, en enero 2026. Y bueno, ahí estaba, no me estaba dando cuenta que la cámara estaba al revés. Bueno, ¿cómo No, va? no pasa nada. Bien, muy bien. ¿Vos? Muy Bueno, feliz bien, muy alegre de 2026. compartir. Feliz 2026, por fin. Un año lindo, ¿eh? Se viene un año potente ya, desde el primero, 2, 3, 4, 5, 6 de estos días han sido muy fuertes. Muy Sí, lindo para trabajar desde Jung, sí, sí, desde la la verdad que óptica sí. junguiana. ¿Qué te iba a decir, Gabriela? Bueno, un placer, como siempre, que hayas aceptado ahí a charlar un ratito. Y nada, también a todos aquellos que estén conectándose y quieran hacer alguna pregunta, aprovechen porque es el momento. A exprimir a Gabriela, se llama esto. Bueno. Oh, bueno, gracias. Lo que yo pueda hablar desde Claro. Jung, aquí estaré, estoy dispuesta, no hay ningún problema. Si quieren hacer preguntas de temas variados, aquí estoy. A mí me gustaría, de hecho cuando te hablé, yo arranqué a leer un libro y me pareció fantástico el tema de Jung y la religión, ¿viste? Me pareció Sí. increíble y de hecho lo primero que se me ocurrió, digo, bueno, le voy a decir a Gabriela para hablar de esto. Y vos bien me dijiste, no, bueno, es un tema muy complejo, es un tema que da para un video más que a un vivo de un ratito. O sea que eso queda tarea pendiente, lo vamos a llevar a cabo. Bueno, pero podemos hacer una pequeña introducción, ¿no? Como para poder hablar de algunas cosas, si querés, si estás de acuerdo. Sí, obvio, desde ya, más vale. A mí me pareció fantástico porque al comienzo del libro empieza hablando un poco esto de la neurosis. Empieza Sí. explicando cómo es la neurosis, cómo repercute en el cuerpo. Eso me pareció fantástico. De hecho, yo fui tomando nota porque me pareció hiper jugoso. Es como, me pareció, ¿viste? Cuando vos agarrás un libro y te atrapa y no querés dejar... Está la cena y yo seguía, sí, ya voy. Porque estupendo me pareció... Yo conozco una persona que tiene... De hecho, le mandé ese fragmento que tiene... ¿Cómo se llama esto? ¿Viste eso que se... Para que no me sale el nombre. ¿Viste que se te forman como cascaritas en la piel? Ah, sí, Ay, ¿cómo se psoriasis. llama? Psoriasis, ahí está. No me salía. Bueno, y yo más de una vez dialogamos y según él, el dermatólogo le dijo que no es nervioso, que no tiene nada que ver con lo psíquico, que no tiene... Bueno, en el libro Jung lo dice. Y me pareció fantástico. De hecho, le saqué foto y le mandé, mirá, mandale a tu dermatólogo. Sí, la cuestión de la piel tiene muchos simbolismos, ¿no? A ver, en realidad la psique expresa sus necesidades, sus conflictos, sus desequilibrios, sus potencialidades a través del cuerpo físico, porque es el órgano que tenemos más cercano, es el órgano de expresión, es el cuerpo físico, tanto el órgano más importante que tenemos, el órgano más grande y más importante que es la piel, y todos los órganos internos. Además de, bueno, la expresión emocional, nuestras expresiones creativas, la palabra hablada, la palabra escrita, y también la función espiritual, que es tan importante. Pero bueno, muchas veces los seres humanos somos sordos, ciegos y mudos a nuestras necesidades básicas, interiores. Porque si bien uno siempre estamos acostumbrados a decir que bueno, la necesidad básica es la comida, la bebida, la reproducción y cubrirnos cuando cambia la temperatura, ¿verdad? Frío, calor, y de alguna manera los vínculos con la sociedad, esas son nuestras necesidades primarias, pero siempre estamos dejando por fuera nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades de trascendencia, como si esto no fuera una necesidad básica, y en realidad lo es. Entonces, por lo tanto, el órgano expresa, estamos hablando de la piel expresa una necesidad de recuperación en un nivel interior profundo, inclusive una necesidad de exoneración, una necesidad de curar una herida, pero que está en lo profundo y se comienza a cubrir
con diferentes niveles de piel, diferentes capas de piel, pero que son capas que empiezan a pudrirse, pero cuando uno las retira, la carne está en carne viva, se ve la carne roja. Entonces, por supuesto que estoy hablando en general, no estoy hablando en particular de tu amigo, por favor, porque si está aquí presente, esto nunca es personal, yo no hago análisis, y una idea sirve para todo, ¿no? Pero sí, las ideas generales pueden aportar luz y entendimiento a momentos particulares, en donde después las particularidades veremos, en lo privado veremos los elementos, ¿no? Pero sí, dame un minutito porque toqué algo de la computadora y la voy a cerrar. Ahí está. Entonces, sí, en lo particular, cada uno después verá, pero estamos aquí hablando de ideas generales. ¿Qué pasa? La piel es el órgano de donde nos mostramos más directamente. No podemos cubrir la piel. En todo caso, la podemos tapar con ropajes, como sabemos que existe la posibilidad de hacer. Entonces, de alguna manera, la piel expresa una herida en la identidad, que puede ser en la identidad grupal o en la identidad de una etnia, y que seguramente tiene que ver con un castigo, con una reprimenda, con algo que debe ser purgado, que no necesariamente se ha hecho algo negativo. Muchas veces la persona, me estoy acordando de una película muy buena que se llama La letra escarlata, en donde la mujer se enamoraba del sacerdote, es decir, el amor nunca es negativo. Lo que es negativo es la mirada de la época, el espíritu del tiempo que mira con malos ojos eso. Entonces, de alguna manera es esto, es esta la neurosis. Por eso Jung dice, la neurosis se expresa en diferentes tiempos de diferentes maneras, pero en lo interior es siempre un conflicto a resolver. ¿Cómo se resuelve? Con información. Por eso digo, en la película La letra escarlata, justamente esta mujer se había enamorado del sacerdote del pueblo, el sacerdote del pueblo también estaba muy enamorado de ella, pero las malas lenguas y las malas miradas la encierran, la encarcelan, inclusive le hacen llevar por un tiempo una letra roja para que todo el mundo se diera cuenta de que ella estaba enamorada, ¿no? Y de que esto, desde la mirada pública, era objeto de escarnio, ¿no? Pero en realidad no había hecho nada malo. El amor nunca es malo, el enamoramiento nunca es malo, la necesidad de cambio nunca es negativa. Lo que es negativo, vuelvo a repetir, es la mirada, ¿no? Así que bueno, creo que con esto podemos contestar de qué se tratan las religiones cuando se cristalizan. ¿Qué sucede cuando una necesidad espiritual, una necesidad de trascendencia, de la expresión de un símbolo, por ejemplo, se cristaliza, se estructura, se rigidiza, y en vez de abrir una conexión hacia lo trascendente, se abre una conexión hacia el señalamiento de aquello que según la mirada está mal, ¿no? O es negativo. Y con respecto a esto, yo estaba leyendo esto y me preguntaba ¿qué relación tiene esto? O sea, me refiero, la religión con el inconsciente colectivo. La religión con bueno, en realidad el inconsciente colectivo se expresa en símbolos. Los símbolos no solamente pueden ser dibujados o tallados en la piedra o en la madera. Un símbolo es un rito. Claro. El rito es un símbolo. Nosotros necesitamos interiormente, como una necesidad de nuestra alma o de nuestra psique, porque para Jung psique y alma son sinónimos, la expresión de estos símbolos. Y una de las maneras son los ritos. Por ejemplo, el saludo al sol, el saludo a la luna, la contemplación de los planetas, la contemplación a la noche estrellada, a la tierra, a los ciclos de la tierra, los productos de la tierra, la vida que hay en el mar. Todos esos rituales, ¿cierto?, luego se fueron cristalizando y la religión los tomó como propios.
como si fuera lo único, pero en realidad es la expresión del inconsciente colectivo. El problema es cuando un movimiento físico, como puede ser un saludo al sol, vamos a poner este ejemplo para que todo el mundo lo conozca, que seguramente todo el mundo lo conoce, se rigidiza y se cree que uno o unos pocos son dueños de ese rito o ese símbolo, como expresión única. Y en realidad está expresando una vida del colectivo. Que no necesariamente, es decir, va un poco más allá de lo temporal. Este es el tema, ¿no? Porque el inconsciente colectivo expresa mucho más allá que solamente la historia humana. El inconsciente colectivo guarda la información de la evolución del sistema nervioso desde el origen. Claro, yo cuando estaba leyendo esto, yo lo que primero se me vino a mente, claro, es que primero y principal, Jung toma la religión, pero no la toma como una simple ilusión, pero a su vez, él es un hombre de ciencia. Entonces la mirada cambia. Sí, y él decía, yo no creo en nada. Claro. Y cuando le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Él que dijo, yo no creo, yo sé. ¿Por qué contestó esto? Porque no tiene que ver con una creencia, tiene que ver con una experiencia. Y la religión dogmática quita la experiencia que si la denominamos bien y la decimos completamente, es la experiencia mística. La religión dogmática quita de lado la experiencia mística y se queda con la experiencia repetitiva del rito. Vacía, diríamos, vacía de sentido eso. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no importa si no lo entendemos. Esto es así, es un misterio, no hay explicación. Y para todo hay una explicación. Lo que pasa es que estamos en el nivel simbólico, ¿cierto? A mí me pareció fantástico porque él habla de, vos decías, una experiencia, pero él la denomina luminosa. Luminosa, claro, porque es el numen, es la expresión de algo que no tiene que ver con la razón y tampoco tiene que ver con una creación voluntaria. No es que yo quiero tener una experiencia mística y esto aparece, o yo porque creo en determinada religión o en determinada experiencia esto va a suceder. Claro. No, viene de adentro hacia afuera, es la misma psique la que se expresa. Esto no tiene que ver con la voluntad, de pronto aparece. Claro, entonces sí. Muchas veces nos sitúa esto en experiencias extraordinarias en personas ordinarias del común. Todos tenemos este tipo de experiencias. Lo que pasa es que no nos han enseñado, no nos han transmitido, no nos han dado la posibilidad de comprender que estas experiencias místicas nos son comunes a todos los seres humanos. Claro. Aprovecho, porque esto también quiero dejar en claro que vamos a hacer un ratito, no vamos a estar mucho tiempo en vivo, pero aquellos que quieran aprovecharla, a Gabriela y hacer una pregunta, es el momento ahora. Sí, puede ser una pregunta, puede ser un comentario, algo que quieran hacer, porque el objetivo de esta charla es difundir, por supuesto, a Carl Gustav Jung, sus ideas, también tu perfil, Facundo, por supuesto, que sé que estás haciendo un trabajo hermoso con muchos docentes, profesionales de la salud mental, profesores, filósofos, etcétera, etcétera, y también que visiten mi perfil, ¿cierto? Gabriela Milatich, mi nombre y mi apellido, allí van a encontrar. Entonces la idea es difundir las ideas de Carl Gustav Jung en este encuentro, así que seguramente se va a repetir, Facundo. Sin dudas, olvídate. Y de hecho, bueno, como decía al principio, ya tenemos pendiente un video acerca de esto, pero muchísimo más profundo porque súper interesante y da para largo, porque el libro ese, si no lo leyeron, se los recomiendo que lo lean. Yo estuve, aparte de ese, estuve haciendo, mira, Oh, sí, claro. Sí, Encuentro con la sombra. Bueno, primero, sí. El primer libro es de Jung, es decir, claro, tiene varios Psicología autores. y religión. En cambio, Encuentro con la sombra es una compilación
de varios autores, de varios artículos, entre ellos Carl Gustav Jung, es decir, que hay como 20 autores, ¿no? Sí, hay muchos. Sí. Porque incluso dice acá los nombres y después dice y otros. Y otros, sí, son muchos. Pero súper rico el libro este, así que también lo muy recomiendo. lindo. ¿Y sabes cuál tengo? Uno viejito, mira. El yo y el inconsciente. Bueno, ese libro es uno de mis libros preferidos. Es precioso, creo que salió, bueno, vos tenés una edición vieja, antigua, pero también lo supo editar Losada en su momento, que no sé si se habrá vuelto a editar, pero es un libro muy pequeño, es una joya, en donde, bueno, Jung habla de lo rico que es, lo importante que fue la obra freudiana, la obra de Adler y cuál era su posición en particular. Claro. Ahí hay una pregunta, sí. Me parece, ¿no? Carmen Gloria Parado ha comentado si hacen alguna conversación o charla sobre Jung y el tarot. Bueno, algo hemos hecho. Sí, hicimos charlas sobre el tarot. También en mi perfil hay dos conversaciones, 2 vivos pequeños, 2 reels sobre el tarot. En mi canal también hay un material, pero si quieres podemos hablar de lo que quieras ahora, Carmen. No sé cuál es tu pregunta o tu interés en particular para poder responderte ahora. Claro, sí, por eso decía, aprovechen ahora y si quieren hacer una pregunta, no importa el tema porque la buscaré, dice, gracias, no hay por qué. Sí, perfecto. Pero sí podemos decir que Jung le interesaban los arquetipos que viven en el tarot, en las estampas del tarot, y no el tarot en sí mismo como método adivinatorio. En realidad Jung se basó mucho en las imágenes arquetipales y le gustaba mucho el I Ching. Este también es un tema, Facundo, que estaría lindo en algún momento para desarrollarlo, porque los 64 hexagramas del I Ching están relacionados con un camino de desarrollo interior, como son los 22 arcanos mayores del tarot. Uno puede hacer esta relación íntima y obviamente no están excluidos los arcanos menores, que también marcan detalles de ese camino interior y de ese desarrollo. Creo que Jung fue un visionario, un adelantado a su época. Esto me lo has escuchado decir muchas veces, Facundo, porque sí. En realidad él comenzó a ver todas estas herramientas simbólicas como un marcador del desarrollo interior o psicológico de los seres humanos, y que en la medida en que nos encontremos y valoremos nuestras imágenes interiores, por ejemplo, estas imágenes que se dan en los sueños, cuando nos vamos a dormir, tenemos un sueño, el material onírico, o plasmamos, y lo dibujamos, o escribimos. Allí también hay un mundo importantísimo de imágenes y que son imágenes interiores importantísimos para el desarrollo individual, el particular, el que cada uno de nosotros tenemos. Pero esas imágenes arquetipales que viven tanto en el I Ching como en las estampas del tarot son las imágenes que con más asiduidad aparecen en la humanidad. Es decir, que dentro de un camino colectivo están los meandros, los caminitos pequeños de los desarrollos que cada uno de nosotros tienen en lo particular, que tenemos en lo particular, y que tienen una conexión con el gran camino, el camino de la humanidad toda. Uh-huh. ¿Y cómo podríamos relacionar los arquetipos, o mejor dicho, cómo aparecerían en la religión? Bueno, habría que ver de qué religión hablamos como para poder hablar de un símbolo en particular, pero se me ocurre, por ejemplo, el símbolo del sol, que está prácticamente en todas las religiones, la imagen del sol, con diferentes nombres. Inclusive dentro de la religión católica apostólica romana está el símbolo del sol, el Cristo es el sol, y también cuando se coloca la custodia, es cierto, donde está la hostia, el ostión grande, que es de custodia de la iglesia y de la
sucesión apostólica del sacerdote que da la misa, también está con múltiples rayos solares. Es decir, que esto también es un símbolo que nosotros hemos tomado. Bueno, yo fui criada en la religión católica apostólica romana, después pasé por el budismo, pasé un poco por el hinduismo y luego ya me fui al judaísmo cuando entré en la cábala, ¿no? Pero sin desmerecer ni descartar, al contrario, integrando. Ajá. Mira qué interesante, no lo sabía esto, ¿eh? Vamos descubriendo más cosas acerca tuyo. De a poco, porque bueno, yo siempre trato de no hablar de mí, ¿no? Claro, sí. Primero que no corresponde y segundo que me da un poco de vergüenza. Pero porque en realidad lo que nos reúne es las ideas junguianas, el desarrollo, sus textos. Así que sí, aquí Carmen dice, entiendo que el prólogo a una traducción del I Ching. En realidad es así, el I Ching tiene varios prólogos, no solamente el de Jung. Bueno, hay un poema de Borges hermoso, hay otra introducción al traductor del chino al alemán, del alemán al español, del alemán al español fundamentalmente. Por supuesto que el traductor del chino al alemán fue Richard Wilhelm. Hay varias introducciones, pero sí, la importancia de la introducción del I Ching sobre Jung y fundamentalmente la introducción que hace Jung al Secreto de la Flor de Oro. Que allí hay una introducción maravillosa y una conexión explicativa, no solamente de cómo él quería a su amigo, a Richard Wilhelm, sino la importancia de lo que le había dado su amigo y cómo lo había impactado en la psicología analítica, que fue un empujón muy grande a partir del año 30, a partir de los años 20, ¿no? 27, 28, cuando Richard Wilhelm le da los manuscritos de la traducción del I Ching y del Secreto de la Flor de Oro. Pero recomiendo que leas la introducción al Secreto de la Flor de Oro, y lo que dice Jung ahí es muy importante, y uno puede bucear, ¿no? en la cabeza de Jung y en sus sentimientos, porque no solamente habla de la amistad, sino habla de lo que el I Ching le había aportado a su teoría. La confirmación de justamente la conexión mística que abrió a la alquimia. Hay una relación directa con los alquimistas del medioevo, es decir, los alquimistas medievales, en relación a los alquimistas chinos. Hay una relación íntima. Y yo considero que el propio Jung es un alquimista del alma. No usaba retortas y frascos de vidrio, sino utilizaba la propia psique, es la retorta y el laboratorio alquímico. ¿Qué ocurre cuando, viste que vos hablabas de los símbolos religiosos, se toman de manera literal, digamos? Bueno, cuando se toma de manera literal, uno puede pensar que el poder de la psique está por fuera, porque le damos poder a un objeto, sin darnos cuenta que la psique es la poderosa, de alguna manera, ¿no? Así que produce. El tema es cuando está bueno que materialicemos o concretemos o externalicemos esos símbolos. El tema es cuando desvinculamos que ese símbolo es un reflejo, un producto de la propia psique, es la psique la que está viva. Pero cuando le damos un poder a un objeto exterior pensando que nos va a hacer un favor o nos va a ayudar a elaborar un problema o nos va a dar una solución, en realidad estamos poniendo nuestro poder personal por fuera. No digo que ese símbolo no sea poderoso, claro que sí, todos los símbolos son poderosos y vibran y reverberan, movilizan contenidos interiores, claro que sí, un mandala por ejemplo, claro que sí, uno ve una pirámide
No hace falta viajar a Egipto, a Cairo y ver la pirámide de Keops. Uno ve una foto y ya mueve, una fotografía y ya mueve contenidos internos. Pero el tema es cuando lo desvinculamos de la propia vida psíquica. Cuando pensamos que eso tiene poder por sí mismo, sin conexión con nuestra propia psique. ¿Y podría existir algún tipo de espiritualidad sin religión establecida, digamos, o institucional? Sí, pero de hecho la espiritualidad no es institucional. La espiritualidad es decir, la experiencia, el místico justamente se va de la religión ortodoxa, es decir, de la estructura, de la institución. El místico rompe con eso, porque es más, el místico llega a la no religión, a la unión de todo, a la comprensión de que está todo conectado. Claro. Ahí está el tema, claro. El padre de Jung era, ¿cómo se dice? Sacerdote, no, pero era pastor. Era pastor protestante, sí, del protestantismo. Pero si bien el padre se enojaba con su hijo, el padre de Jung, se enojaba con Jung, porque él hubiese querido que su hijo sea sacerdote, es decir, sea pastor. Y él no quería, ni tampoco creía en las ideas que el padre quería que él repitiera sin pensar, sin sentimiento, por pura culpa, por pura sumisión. Y Jung esto lo rechazaba, él era un científico. Claro, es verdad. Bueno, vos comentaste al principio de la charla acerca de la percepción de él con respecto a la religión, y él decía que no creía, que estaba convencido. Claro, porque una cosa es la creencia y otra cosa es la experiencia. Y el tema es, por ejemplo, cuando un niño de 5, 6, 7 años nos llama por la noche y nos dice, vi un fantasma, nosotros que le decimos, no, pero los fantasmas no existen. ¿Cómo que no existen? Sí que existen. Bueno, soñé tal cosa y soñé con un monstruo. Bueno, es solo un sueño. ¿Cómo? Sí, es un sueño súper importante. Entonces, siempre estamos negando las experiencias internas para luego entrar en contradicción con nosotros mismos y cuando somos adultos tratar de recuperar esas experiencias, ¿no? Y darle sentido. Entonces hay personas que, bueno, me piden una consulta para análisis de sueños, la interpretación de los sueños, las imágenes, los colores que ahí aparecen. Y es importantísima esa información para el desarrollo del propio camino de individuación. Claro. Así que lo que habíamos negado, nos obligaron a negar y a tapar en la infancia, ahora lo necesitamos. Y bueno, siempre fue útil. Lo que pasa es que, bueno, no nos han enseñado el valor de estas experiencias, ¿no? Porque le tenemos miedo. Es decir, al no tener la información, aparece el miedo. Claro. Súper claro. Como siempre, Gabriela. Bueno, gracias. Gracias, Facundo. Yo te agradezco por este tiempito, por estos minutos que hemos compartido. Que seguramente les agradezco muchísimo a los presentes aquí que nos están acompañando y también a todos los que nos van a ver en diferido, porque creo que está este reel 24 horas, ¿verdad? Claro, sí, queda como grabado. Okay. Así que sí, les agradezco, y como dijo Gabriela al principio, aquellos que no la siguen y quieren seguirla a Gabriela o ver sus videos en su canal de YouTube, invitados. Lo mismo para conmigo. Claro y bueno, vamos a ver si podemos tener un poco más de frecuencia con respecto a esto y hacer algunas, quizás la avisamos con más tiempo, como para que ellos sepan y puedan a determinada hora sumarse, y también aprovecharte para hacer preguntas, que eso es lo rico, digamos. Sí, claro que sí, me parece que estaría extraordinario. Nos juntamos y avisamos con tiempo, así que muchas personas puedan participar y también hacer las preguntas, comentar. Está bueno eso, me gusta mucho la interacción con las personas, con los seguidores de Jung, porque sé que hay muchísima gente que le interesa la idea junguiana. Sí, es verdad, hay muchísimos. Ahí nos agradece Carmen, gracias a vos, Carmen, por sumarte, gracias por estar, por tu tiempito. Gracias, Carmen. Y bueno, y a todos aquellos que estuvieron,
Les agradecemos muchísimo y como dijo Gaby, vamos a hacerlo con más frecuencia y vamos a ir avisando. Y de hecho, esto como queda, y si ustedes quieren algún tema puntual, particular, nos escriben y vamos con ese Claro que tema. sí, claro que sí, vamos para adelante. Muchísimas gracias Facundo y un abrazo a todos. A vos, gracias por todo. Chao, Nos chao, buen vemos. fin de, hasta Chau, luego. igual.